La afirmación de que Jesús oró a la mónada y no al Dios teológico que la Iglesia enseñó después no solo es provocadora, sino profundamente inquietante cuando se analiza con rigor histórico, filosófico y textual. En los Evangelios, Jesús jamás define a Dios como una figura antropomórfica sentada en un trono celestial observando desde fuera. Por el contrario, su lenguaje es radicalmente interior, casi escandaloso para el judaísmo de su tiempo. Cuando afirma que el reino de Dios está dentro de vosotros, no está usando una metáfora poética, sino rompiendo con siglos de teología sacrificial, templaria y jerárquica. Esta frase, registrada en el Evangelio de Lucas, es una de las más subversivas de toda la tradición bíblica, porque desplaza lo divino del exterior al interior, del templo al ser, de la institución a la conciencia. En la filosofía antigua, especialmente en el platonismo y más tarde en el neoplatonismo, la mónada representa la fuente absoluta, el uno primordial del cual emana toda la realidad. No es un Dios personaje, no tiene emociones humanas ni voluntad caprichosa, es origen, plenitud y unidad total. Cuando observamos cómo Jesús ora, siempre desde el silencio, la soledad, el retiro interior, lejos del espectáculo religioso, resulta difícil no notar la semejanza con esta idea. Jesús no invoca nombres, no recita fórmulas mágicas, no negocia con lo divino. Su oración es comunión directa, conciencia alineada con el origen. Esto explica por qué, según los textos, sus oraciones no eran súplicas desesperadas, sino afirmaciones de unidad: yo y el Padre somos uno. Esa frase, censurada, reinterpretada y suavizada durante siglos, es incompatible con un Dios separado del ser humano. Los estudios históricos muestran que el judaísmo del siglo I estaba profundamente dividido. Existían corrientes místicas como los esenios, que hablaban de luz interior, conocimiento directo y purificación de la conciencia. Jesús encaja mucho más en este contexto que en el del fariseísmo legalista. Cuando critica a los sacerdotes, no lo hace por razones morales simples, sino porque habían convertido lo divino en una estructura de control. La oración, para ellos, era un acto público, regulado, visible. Para Jesús, era un acto interno, silencioso, casi inefable. Esto no es un detalle menor, es una diferencia ontológica sobre qué es Dios y dónde se accede a Él. La Iglesia institucional, siglos después, necesitaba un Dios externo para justificar autoridad, dogmas y mediación. Un Dios mónada, una fuente interior accesible directamente, hacía innecesarios sacerdotes, templos y jerarquías. Por eso, esta dimensión fue ocultada, reinterpretada o acusada de herejía. Los evangelios gnósticos descubiertos en Nag Hammadi refuerzan esta sospecha. Allí, Jesús habla constantemente de conocimiento interior, de despertar, de recordar quiénes somos. No de obedecer, sino de comprender. No de temer, sino de unificarse. La conclusión es incómoda pero poderosa. Si Jesús realmente oraba a la mónada, entonces su mensaje no era fundar una religión, sino provocar una revolución de conciencia. No vino a enseñar cómo adorar a un Dios externo, sino cómo reconectarse con la fuente de la que provenimos. Esto cambia todo. Cambia la oración, la espiritualidad y la responsabilidad personal. Ya no se trata de pedir, sino de recordar. Ya no de suplicar, sino de alinearse. Y quizás por eso su mensaje sigue siendo peligroso incluso hoy, porque devuelve el poder al interior del ser humano, allí donde ninguna institución puede gobernar. Hablar de la mónada es entrar en un terreno que durante siglos fue reservado a filósofos, iniciados y místicos, y que rara vez se permitió dialogar abiertamente con el cristianismo oficial. En la filosofía antigua, especialmente en el platonismo tardío y el neoplatonismo, la mónada representa la unidad absoluta, el principio del uno del cual todo emana y al cual todo retorna. No es un Dios personal con emociones humanas, juicios morales o voluntad caprichosa, sino una realidad anterior a cualquier forma, nombre o concepto. Es el origen de la conciencia misma, aquello que existe antes de que exista el yo, el tú o el mundo. Esta idea, lejos de ser marginal, fue central en el pensamiento filosófico del Mediterráneo antiguo y circulaba activamente en ambientes intelectuales judíos helenizados del siglo I. El filósofo que sistematizó este concepto con mayor profundidad fue Plotino, en el siglo III, pero sus raíces son anteriores y beben directamente de Platón y de tradiciones mistéricas aún más antiguas. Para el neoplatonismo, la mónada no escucha oraciones como un rey sentado en un trono celeste, más bien, es aquello que se experimenta cuando la mente se aquieta y la conciencia se reencuentra con su fuente. Plotino hablaba de la unión estática con el uno,
un estado en el que desaparece la separación entre sujeto y objeto. No es casual que este lenguaje se parezca tanto al de los grandes místicos cristianos, judíos y sufíes, aunque la teología institucional haya preferido interpretarlo de forma simbólica o controlada. Aquí es donde la figura de Jesús adquiere una dimensión radicalmente distinta. Cuando Jesús hablaba del Padre, lo hacía en términos que rompen con la imagen de un Dios tribal, externo y distante. El reino de Dios está dentro de vosotros, afirmó según el Evangelio de Lucas, una frase que ha generado incomodidad durante siglos porque desplaza lo sagrado del cielo hacia la conciencia. Numerosos estudiosos contemporáneos, especialmente en el campo de la exégesis histórica y la mística comparada, señalan que este Padre puede entenderse como el origen universal del ser, accesible a través de una transformación interior. Esa descripción encaja sorprendentemente bien con la idea filosófica de la mónada, una fuente impersonal, absoluta y omnipresente. Lo verdaderamente polémico es reconocer que esta interpretación no fue ignorada por falta de evidencia, sino progresivamente marginada por razones de poder. Una experiencia directa con la unidad no necesita intermediarios, templos lujosos ni jerarquías rígidas. Si la oración es un acto de alineación de la conciencia con su origen, y no una súplica a una entidad externa, entonces la autoridad religiosa pierde su monopolio sobre lo divino. No resulta extraño que, a partir del siglo IV, con la institucionalización del cristianismo, estas lecturas fueran consideradas peligrosas, ambiguas o directamente heréticas, a pesar de que sobrevivieron en corrientes místicas y filosóficas subterráneas. Comprender la mónada como el verdadero destinatario de la oración de Jesús no destruye la espiritualidad, la profundiza. Cambia la pregunta de ¿por qué Dios no responde? A ¿desde dónde estoy orando? La respuesta ya no llega como un milagro externo, sino como claridad interior, coherencia, compasión y lucidez. Esta visión invita a una espiritualidad madura, donde la responsabilidad del despertar recae en cada persona y no en una autoridad externa. En un mundo saturado de ruido, miedo y dogmas, redescubrir la mónada es recordar que el origen de la verdad, la paz y el sentido no está fuera, sino en la profundidad silenciosa de la conciencia misma. En 1945, en el Alto Egipto, un hallazgo accidental sacudió los cimientos de la historia cristiana. Una colección de códices enterrados durante siglos salió a la luz cerca de la aldea de Nag Hammadi. Estos textos, escritos principalmente en copto y datados entre los siglos II y IV, no eran simples variaciones de los evangelios conocidos, sino testimonios de una corriente espiritual que había sido deliberadamente marginada. Entre ellos se encontraban el Evangelio de Tomás, el Evangelio de Felipe y el Evangelio de la Verdad. La importancia de estos escritos no reside solo en su antigüedad, sino en el retrato radicalmente distinto que ofrecen de Jesús y de su mensaje, un retrato que pone en tensión directa la teología institucional que se consolidó siglos después. A diferencia de los evangelios canónicos, estos textos no se centran en milagros, genealogías ni en una narrativa de sacrificio vicario, sino en enseñanzas breves, enigmáticas y profundamente introspectivas. El Jesús que emerge aquí no actúa como intermediario exclusivo entre la humanidad y un Dios externo, sino como un maestro que despierta en sus oyentes la conciencia de una chispa divina interior. El conocimiento, la gnosis, no es intelectual ni dogmático, sino existencial. Conocerse a uno mismo equivale a recordar el origen divino del que se procede. Esta idea alcanza su expresión más célebre en una sentencia del Evangelio de Tomás: cuando os conozcáis a vosotros mismos, sabréis que sois hijos del Padre viviente. La salvación, entonces, no llega desde fuera, ni por la adhesión a una institución, sino por un proceso interior de despertar. Este énfasis en el autoconocimiento y en la unión directa con la fuente, concepto que muchos estudiosos vinculan a la noción filosófica de la mónada, resulta profundamente incómodo para cualquier estructura religiosa jerárquica. Si lo divino habita en el interior de cada ser humano, ¿qué papel queda para el clero, los sacramentos administrados por una élite o las interpretaciones oficiales? Precisamente por eso, estos textos fueron considerados peligrosos. Padres de la Iglesia como Ireneo de León los denunciaron como heréticos, no solo por diferencias doctrinales, sino porque socavaban la autoridad de una Iglesia en proceso de institucionalización. La desaparición de estos evangelios no fue un accidente histórico, sino el resultado de decisiones políticas y teológicas destinadas a unificar el mensaje y el control espiritual. La lectura contemporánea de los textos de Nag Hammadi no obliga necesariamente a rechazar la fe cristiana tradicional, pero sí invita a replantear sus límites. Revelan que en los primeros siglos existió una diversidad vibrante de interpretaciones sobre Jesús,
muchas de las cuales fueron silenciadas. Nos muestran que la espiritualidad cristiana pudo haber seguido un camino menos dogmático y más experiencial, centrado en la transformación interior antes que en la obediencia externa. Esta constatación resulta provocadora hoy, en un mundo donde millones buscan sentido fuera de las instituciones y vuelven la mirada hacia prácticas de introspección, meditación y autoconocimiento. La conclusión que se impone no es conspirativa, sino profundamente humana. La historia de la religión es también la historia de las ideas que se aceptan y las que se temen. Los evangelios gnósticos recuerdan que el mensaje de Jesús pudo haber sido, en su origen, una invitación radical a descubrir lo divino en el interior y a vivir desde esa conciencia. Recuperar estos textos no significa destruir la fe, sino enriquecerla, recordando que ninguna institución posee el monopolio absoluto de la verdad espiritual. Para quien los lee hoy, el valor más grande quizás sea la responsabilidad personal de buscar, conocer y vivir lo sagrado desde dentro. La afirmación de que Jesús oraba a la mónada, la fuente absoluta, indivisible y trascendente, y no al Dios institucional que más tarde definiría la Iglesia, resulta incómoda precisamente porque nos obliga a mirar el cristianismo primitivo sin los filtros del poder, la jerarquía y el miedo. En los evangelios más antiguos y en numerosos textos místicos atribuidos a comunidades cristianas tempranas, la oración de Jesús no aparece como un acto de súplica humillada, sino como un estado de comunión directa, íntima y transformadora con el principio original de todo lo que existe. No es casual que sus retiros al desierto, sus silencios prolongados y su insistencia en que el reino está dentro de vosotros choquen frontalmente con la idea de un Dios distante que exige obediencia a intermediarios humanos. La experiencia espiritual, en ese contexto, no dependía de templos, rangos ni dogmas, sino de una conciencia despierta capaz de alinearse con la fuente. El giro radical ocurre a partir del siglo IV, cuando el cristianismo deja de ser un camino interior perseguido para convertirse en religión oficial del Imperio Romano. Con el respaldo del poder imperial, la vivencia espiritual directa comienza a ser vista como una amenaza al orden establecido. La fe deja de ser experiencia y pasa a ser sistema. La oración ya no es unión, sino petición, ya no es transformación interna, sino negociación externa. En este proceso, la Iglesia fue construyendo una estructura donde la autoridad reemplazó a la vivencia, y donde el creyente dejó de confiar en su conexión interior para depender de una institución que decía administrar lo sagrado. No se trató solo de organizar comunidades, sino de redefinir el acceso mismo a lo divino. Eventos como el Concilio de Nicea marcaron un antes y un después. Allí no solo se debatieron cuestiones teológicas, sino que se estableció que debía creerse y que debía ser eliminado del imaginario cristiano. Conceptos como el infierno literal, el pecado hereditario y la mediación exclusiva de la Iglesia no surgieron de la experiencia mística de Jesús, sino de la necesidad de control doctrinal. Paralelamente, corrientes que hablaban de gnosis, iluminación interior y unión directa con la fuente fueron perseguidas y etiquetadas como herejía. No porque fueran falsas, sino porque devolvían al individuo un poder espiritual que la nueva estructura no estaba dispuesta a permitir. La oración, en este nuevo paradigma, se vacía de su sentido original. Donde antes había silencio consciente y conexión, ahora hay fórmulas, miedo al castigo y sumisión a una autoridad externa. Jesús oraba desde la certeza de unidad con la mónada, el creyente medieval oraba desde la culpa y la esperanza de ser perdonado. Este cambio no es menor, transforma la espiritualidad en dependencia psicológica y convierte a Dios en un juez distante, cuando en las enseñanzas más profundas de Jesús la fuente es presencia viva, accesible y amorosa. La Iglesia no ocultó estas enseñanzas por error, sino por estrategia. Un ser humano que experimenta lo divino directamente ya no necesita intermediarios. La conclusión es tan provocadora como liberadora. Recuperar la dimensión mística del mensaje de Jesús no implica destruir la fe, sino rescatarla de siglos de miedo y control. Significa comprender que la oración no es rogar a un poder externo, sino recordar quiénes somos y de dónde venimos. En una época marcada por la ansiedad, la culpa y la desconexión interior, esta visión devuelve dignidad espiritual al individuo y lo invita a asumir responsabilidad por su propia transformación. Tal vez por eso este tema sigue incomodando, porque quien se reconecta con la fuente deja de ser fácilmente gobernable, y empieza, como Jesús, a vivir desde una autoridad que no viene de afuera, sino de lo más profundo del ser. Desde los primeros siglos, la figura de Jesús ha sido envuelta en capas de interpretación teológica que, más que aclarar, muchas veces oscurecen su experiencia espiritual original. Cuando se afirma que Jesús fue escuchado porque oró a la mónada,
la unidad primordial de la que hablaban filósofos como Plotino y tradiciones místicas anteriores incluso al cristianismo, se abre una grieta incómoda en el edificio de la religión institucional. Esta idea resulta perturbadora porque desplaza el centro del poder espiritual. Ya no está en una deidad externa que concede favores, sino en una conciencia alineada con la fuente de todo lo que existe. No es casual que esta lectura haya sido marginada, pues cuestiona la lógica de la súplica, del intermediario y de la obediencia ciega. En las corrientes místicas antiguas, desde el neoplatonismo hasta ciertas ramas del judaísmo esotérico, la oración no era entendida como un pedido, sino como un acto de alineación interior. La mónada no escucha en el sentido humano, no responde porque no está separada. Quien se alinea con ella actúa desde una coherencia tan profunda que su voluntad y la del todo se vuelven indistinguibles. Bajo esta luz, Jesús no rogaba milagros ni negociaba destinos. Entraba en un estado de conciencia donde la acción correcta emergía naturalmente. Esta comprensión explica por qué sus palabras tenían autoridad, por qué sus gestos transformaban realidades y por qué, según los textos, hablaba como quien tiene poder y no como los doctores de la ley. La frase "yo y el Padre uno somos", registrada en el Evangelio de Juan dentro de la Biblia, cobra aquí un significado radicalmente distinto. Leída fuera del filtro dogmático, no es una declaración de jerarquía divina exclusiva, sino una afirmación de unidad ontológica. Jesús no dice "yo obedezco al Padre" ni "yo suplico al Padre", sino que declara identidad de esencia. Esto encaja con la noción monádica de que todo emana de una sola realidad indivisible y que el despertar espiritual consiste en reconocer esa verdad, no en convencer a una entidad externa de intervenir. Resulta comprensible, entonces, que esta interpretación haya sido suavizada o reinterpretada. Si todos pueden acceder a la unidad, el control espiritual se diluye. Estudios modernos en psicología de la religión y neurociencia contemplativa muestran que los estados profundos de coherencia interior, meditación, oración contemplativa, silencio consciente, producen cambios medibles en la percepción, la toma de decisiones y la conducta ética. Investigaciones sobre prácticas contemplativas, como las de Andrew Newberg en neuroteología, sugieren que la experiencia de unidad no es una fantasía, sino un estado real del cerebro humano. Aunque estos estudios no prueban la mónada en términos metafísicos, sí refuerzan la idea de que Jesús pudo haber operado desde un nivel de conciencia extraordinariamente integrado, donde la acción fluye sin conflicto interno. Desde esta perspectiva, ser escuchado no implica recibir algo, sino manifestar lo que ya está en armonía con el todo. La conclusión es tan incómoda como liberadora. Si Jesús fue escuchado porque se alineó, entonces la clave de su mensaje no está en pedir más, sino en ser más conscientes. Esto transforma la espiritualidad en una responsabilidad personal profunda. Ya no basta con rezar esperando intervención, se trata de vivir de tal forma que pensamiento, emoción y acción estén en coherencia con la fuente. Esta lectura no niega la fe, la radicaliza. Nos invita a dejar de implorar desde el miedo y comenzar a actuar desde la unidad. Tal vez por eso este mensaje fue silenciado, porque empodera al individuo y devuelve la espiritualidad a su lugar original, no como un contrato con Dios, sino como un despertar a lo que siempre hemos sido.